Buen día, gente del IAE. Hoy martes de la semana del Corpus Christi nos podemos seguir fijando en detallitos de esas palabras que rodean a la Eucaristía y que nos vienen sobre todo del Evangelio y también de la liturgia. En el Evangelio de Lucas, el relato de la Eucaristía comienza con unas palabras del Señor que dice así: ardientemente, traducidas, ¿no? Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Comer, si quiere sentarse a comer con nosotros. Cosas que salen, algunas las hemos visto, ¿no? Vimos el Señor que quiere quedarse como comida, como bebida, el domingo. Ayer hablábamos del trabajo, me quedó una cosa importante del trabajo, y es que yo, sacerdote, sin tu trabajo no puedo celebrar la Santa Misa. Es decir, que si vos no llegas y de algún modo espiritualmente acompañás a aquellos que acercan el pan y el vino, si vos no me traes tu trabajo, yo no puedo celebrar la Santa Misa. No hay misa sin tu trabajo. Eso lo dejo, ¿no? Bueno, comida y bebida. Lo que hizo el Señor fue dejarnos, y así nos lo dijo, comida y bebida. ¿Quiénes podían alimentarse de esa comida y nutrirse con esa bebida? Aquellos que podían asistir a la celebración dominical. No es claro, en principio no era así. Al principio la misa todos los días, después se fue instalando poco a poco. Los domingos empezaba a celebrar la misa con regularidad, y entonces aquellos que no podían ir se quedaban sin la posibilidad de comulgar. Y entonces aquello que era sentarse a la mesa con el Señor para comer y beber se transformó en una especie de nostalgia de aquellos que no podían asistir por un motivo o por otro, y entonces empezó a guardarse el pan consagrado, el cuerpo de Cristo, para poder llevárselo a los demás que no podían asistir, particularmente a los enfermos y a los presos, por ejemplo. Y entonces se comenzó a guardar en algunas casas para poder después llevarlo. Algunos tenían ese encargo. Y entonces de una misa a otra se podía ir dando el alimento a aquellos que no podían recibirlo. Un primer dato importante: el Señor quería también, y eso lo entendió el pueblo cristiano, acercarse a aquellos que no podían venir de alguna manera. Y imagínate vos, algún cristiano que tenía una casa con cierta seguridad y podía guardar el cuerpo de Cristo, lo tenía guardado en su casa. Y cuando tuvo ya la iglesia libertad y comenzaron a construirse las primeras iglesias, poco a poco fue ganando la iglesia como un lugar donde tener el cuerpo de Cristo, y terminó apareciendo lo que hoy vemos en todas las iglesias, un sagrario. Pero Jesús no nos dejó la Eucaristía para adorarla, sino que nos la dejó para comerla. Pero nosotros entendimos que poder tener ese pan para los necesitados, importante, Jesús se queda en el pan. En esto nos diferenciamos de los reformados, de los protestantes que no creen en la permanencia de Jesús en el pan. Jesús se queda en el pan para poder llegar a aquellos que más lo necesitan y que no pueden acercarse. Y después va apareciendo la conciencia del cristiano de que lo tengo a Jesús guardado, puedo ir ahí a rezarle, a pedirle cosas porque Él está ahí. Y entonces terminamos colocando los sagrarios. Al principio se ponía en el medio de la iglesia, después se fue poniendo en un lugar más lateral donde uno puede rezar y la misa se celebra en otro lado, ¿no? Pero Jesús está ahí. Que nos hagamos cargo de eso, ¿no? Es decir, que Jesús quiso quedarse ahí, nos dimos cuenta y nos aprovechamos de su presencia. Y cuando paso por delante de un templo, puedo entrar un segundo a charlar con Jesús más de cerca, simbólicamente más de cerca, porque yo sé que está por todos lados, pero de modo muy particular y único está con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, en ese poco de pan. Jesús que se queda como cercano. Cuando lo mire y haya, por ejemplo, una exposición eucarística, lo seguiré viendo como pan, que es para comer. Pero también reconozco su presencia y lo adoro. Me pongo de rodillas, canto, disposición simbólica para alabar la presencia del Señor, lo acompaño con mis gestos, se nos bendice
con la Eucaristía. Hay toda una serie de formas en las que se le ha sumado algo. Lo de la Iglesia Católica Oriental, por ejemplo, no tienen tanta costumbre de la adoración eucarística, porque ellos se quedaron con lo de comer y no participan de esa sensibilidad nuestra. Distintas sensibilidades en la misma Iglesia. Por supuesto que ellos también reconocen la presencia del Señor en la Eucaristía. Cuando te acerques a un sagrario, acordate de lo primero que te dice Jesús es: yo estoy acá guardado, gracias a los enfermos, a los encarcelados y a los que no pueden venir. No te olvides de ellos, porque a ellos les debes que yo pueda estar acá. Y después, si querés, también llévame a aquellos que no me han podido recibir. En fin, cosas de estas que podrán seguir saliendo. Que te acerques a Jesús en la Eucaristía para decirle: gracias, Señor, por haberte quedado. Que te acuerdes siempre, cuando te acerques al Señor, de por quienes se ha quedado en un sagrario cerca tuyo, y que nunca te desprendas de esa continua referencia que Jesús me hace a los más necesitados. Que nos bendiga el Señor en esta semana muy particular. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.